Y ahora, Luquitas, vamos con los casos locales, porque también tenemos situaciones que pasaron en Viedma particularmente, y que tienen que ver con episodios que desencadenaron en muertes de mujeres en contexto de violencia de género, ¿no? Te voy a pedir, Lucas, que pongas la primera placa, que es la de Janina de Julis. A ver, a diferencia de muchos otros medios, nosotros lo que hacemos es mostrar a la víctima, pero también al victimario, porque en muchos casos se muestra a la víctima. Esa es Karen, la placa de Karen. Vamos a contar 3 casos. Karen Álvarez, que sucedió en 2014. Ahí está. Janina de Julis, que sucedió en el año 2013. Fue un caso impactante porque eh, Janina era policía, se desempeñaba sus tareas en la comisaría 30, y su victimario, Cristian Cóceres, también era policía, ¿no? Estaba en la localidad de Catriel, tomó una moto. ¿Catriel o Chuele? Catriel. Tomó una moto, transitó desde Catriel hasta Viedma, capital de la provincia de Río Negro, la esperó en la puerta del colegio Paulo VI, y el 25 de marzo sucedió esto, del año 2013, la ejecutó con 7 disparos adentro del establecimiento, ¿no? Cuando ella dejaba a sus Después hijos. que ella dejó a sus hijos en la escuela, ¿no? Tuvo al menos el tino de no asesinarla delante de sus hijos, porque ya sería... Janina, bueno, como le conté, era agente de la comisaría 30 esa mañana. Como cualquier otra, dejó a sus hijos en el colegio Paulo VI, pero no sabía que su expareja, Cristian Cóceres, porque no lo vio en el momento, ya había una situación de intimidación, de denuncias, de prohibición de acercamiento, y varias secuencias que se habían dado en la relación de pareja, ¿no? Durante el juicio, la defensa intentó una jugada clásica y dolorosa. Estamos haciendo un recorte de lo que fueron los artículos publicados, en este caso en el portal del Litómetro, que contamos los casos, crímenes que pasaron justamente en nuestro pasado, valga la redundancia y juego de palabras, ¿no? Durante el juicio, la defensa intentó una jugada clásica y dolorosa, tratar de culpar a la víctima, la clásica, Sí, ¿no? a la víctima, alegar violencia mutua, pero las pruebas fueron contundentes, la premeditación estaba ahí. Ya el hecho de viajar en moto hasta Viedma es claramente una premeditación. La cámara de crimen fue clara, no hubo dudas. Cóceres fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Y más allá, bueno, yo en mi caso en la cobertura logré hablar con la hermana, y la hermana en el testimonio que nos daba, después de, obviamente, mientras se daba el proceso judicial, nos refirió que a Cóceres no llegó a conocerlo, nunca llegó a conocerlo, ¿no? Porque una cosa es la relación familiar, el acercamiento, bueno, Cóceres, ahí está el testimonio de la hermana, y otra cosa es el día a día. Y también contó en esa nota, que la pueden ver en el canal de YouTube del Delitómetro, que su hermana le ocultaba muchas cosas en relación a la pareja o a la expareja, que era Cóceres, papá de sus hijos, ¿no? Pero fue el primer caso que pasó. En realidad hubo otros antes, en contexto de violencia de género, pero en otras épocas se lo llamaba crimen pasional. Sí. No era el famoso crimen en contexto de violencia, sino el famoso crimen mal llamado crimen pasional. Como romantizando, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Porque era que él que la quería tanto que no la podía ver con otro. Exactamente, no la podía ver Esa con era el otro. concepto. Esos celos, celos que matan. Una locura, pero era así, ¿no? Y En no hace el, tantos años. Eso No, es lo no, peor. no fue así. en el último caso, justamente hoy me escribió un familiar, me acuerdo del caso de un taxista que asesinó en el barrio, el que está al lado del barrio Guido, no me sale el nombre ahora, en Alauquen, asesinó a la mamá y a los 2 hijos, y se fue hacia la provincia de Buenos Aires, a una localidad. Dijo que iba a Pluma Verde, una localidad que no existe. Bueno, le contó la situación a un amigo que era comisario, y ese amigo que era comisario lo entregó. Bien. Lo entregó, volvió aquí, y obviamente lo condenaron. En el Una año 2014... Una excepción. Sí. No, Un no. caso excepcional. Excepción lo no, de- porque No, digo lo del del comisario. que... Sí, obvio, pero Espinosa, acá, Andrés, el crimen existió, a- y lamentablemente... nos aclara que era Espinosa. Manda buenas tardes también. ¿Espinosa qué? Del que estás hablando. ¿El caso? Sí. No, no era Espinosa, ¿El era comisario, no? Servidio. El del taxista era Servidio.
El comisario era Cóceres. Perdón, el caso de Janina de Julis, el victimario era Cóceres. Lo decíamos recién. Ah, me parece que lo decía por el comisario. Ah, el amigo. Ah, sí, seguramente. Sí, el amigo seguramente. Bueno, en el año 2014, y acá te pido, Lucas, la placa de Karen, porque está Karen y en ambos lados de Karen están sus victimarios, ¿no? Justamente en octubre de este año se cumplen 12 años del caso de Karen Álvarez. También fue un brutal femicidio. 14 años tenía la adolescente. nena. Una niña, adolescente, digamos, una nena. Para quienes no conocen el caso, imposible porque la verdad que la cobertura fue bastante contundente. Todo ocurrió en octubre del 2014. Karen desapareció y pocas horas después su cuerpo fue encontrado, revelando una historia de violencia extrema. Fue un hecho que paralizó la capital rionegrina y movilizó a una sociedad pidiendo justicia, ¿no? Me acuerdo de la mamá de Karen en las marchas. Sí. Edith, a quien le mandamos saludos porque la acompañamos durante muchos años hasta que estos dos criminales fueron condenados, ¿no? La justicia actuó y el caso terminó con una condena ejemplar. Carlos Gustavo Mobilio, que es quien está a la izquierda de la pantalla, y Pablo Guillermo Cofré fueron sentenciados a prisión perpetua. La justicia los encontró coautores del delito gravísimo caratulado como abuso sexual agravado por ser cometido por 2 o más personas y homicidio agravado por alevosía por violencia de género. Una carátula más que contundente, ¿no? Por cómo se fue dando el caso, afortunadamente se resolvió rápido, porque a las pocas horas del crimen, creo que 1 o 2 días después pudieron dar con uno de los autores, después cayó el otro y ellos mismos confesaron no me acuerdo si fue Jofré que confesó que había sido por obra del demonio, una teoría bastante loca, que creo que seguramente influenciado por uno de sus abogados diciendo vamos por acá, a ver si podemos. Sí, esas cosas que zafar. suelen hacer para ver si les pueden hacer Yo me pasar como acuerdo locos. que esto fue muy importante en mi escuela Ujú. porque había familiares de ella, tipo compañeros míos. Yo iba con el primo de ella y ella iba a mi primaria, creo. Claro. Y nada, fue terrible. Sí. Yo me recuerdo de todo. Sí. Sí, fue un caso, la verdad que bastante, porque estamos hablando de una adolescente, una niña que primero se informó la trascendencia de la búsqueda. Creo que estuvo 1 o 2 días la búsqueda instalada en los medios y después, lamentablemente, esto, ¿no? Que había sido encontrado el cuerpo fue un momento bastante fuerte a nivel sociedad como para informar también, porque la verdad que no es fácil informar ese tipo de situaciones, pero bueno, hay que hacerlo desde lo periodístico, ¿no? Y ya 3 años después, ya nos trasladamos al 2017, sucede justamente un 4 de junio. Sí, hace unos días la recordaba. Sí, el 4 de junio del 2017 sucede la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Silvia Vázquez Colque, también un caso que se convirtió, más allá del momento de la herida que generó su desaparición, la búsqueda, todo, hoy es un símbolo en las marchas Sí. respecto a la violencia de género, ¿no? Silvia era madre de 3 hijos, fue vista por última vez en su vivienda, a pesar de haber realizado, escuchen esto, una denuncia previa por violencia de género en enero del mismo año, 2017, el sistema de protección no logró evitar el desenlace fatal. La investigación determinó que fue asesinada por su pareja, Marcos Tola Durán, entre la noche del 4 de junio y las primeras horas del 5 de junio del 2017. El caso paradigmáticamente presentó un desafío bastante particular porque el cuerpo de Silvia nunca apareció. Lamentablemente nunca apareció. Es un caso sin precedentes para la justicia. Es muy parecido al caso Solano, Sí. por el cual juzgaron a 7 policías, pero el cuerpo nunca apareció. El juicio fue en diciembre del 2019. Tras un proceso oral y público, el tribunal integrado por los jueces Álvarez, de Borsac y Brusino logró reconstruir la mecánica del crimen a través de pruebas testimoniales y peritajes, y la condena contra Marcos Tola Durán fue de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, el rótulo femicidio, ¿no? Que tan cuestionado está por algunos sectores de la sociedad. Bueno, 9 años pasaron de este caso y es una de las simbologías. Yo me acuerdo que hace unos días atrás hubo una polémica porque había un mural de Silvia Vázquez Colque, en el cual obviamente los murales son para eso, ¿no? Para mantener viva la memoria de los casos
que sucedieron en nuestra comarca, por más dolorosos que sean, son para eso, y lo habían tapado por una Publicidad. de una roticería. Ah, Lo que por generó, suerte, otra persona puso su pared sí, y se pudo volver a hacer tal otro. cual, se reconstruyó y sí, gracias a sí, a sí. muralistas que participaron y lo pudieron hacer, ¿no? Pero bueno, esto es como para mostrar, y acá podemos empezar a vestir con las imágenes de la marcha, pero como para mostrar que no es la violencia de género mata y la violencia de género nos atraviesa a nivel sociedad. Hablamos de Misiones, hablamos de Córdoba, hablamos de muchos casos y los simbolizamos en Viedma también. Y lo que pasó últimamente hizo que la convocatoria sea multitudinaria, ¿no? Sí, muchísima gente participó, lo que decíamos al comienzo, a mí me llamó mucho la atención eh, la presencia de varones, que eso yo en otras marchas por ahí no lo había visto. También habían muchos chicos chiquititos. No tenemos imágenes ahí para... Ahí vamos. No salió, acabo de ver que no salió el video. Ah, No, sí, ahí voy poniendo imágenes. Dale. Me quedó en error el video. muchos chicos chiquititos, bueno, acompañados, ¿no? Sí. de sus madres, mucha gente grande también, o sea, mucha participación, Pero te mucha encontrabas participación. 2 o 3 chicos solos con el mate y se quedaban atrás, Sí, como acompañando desde un espacio, sabiendo que no, o sea, primero es una marcha más de mujeres, se quedaron detrás, pero acompañaron. Eso lo vi al final, es cuando más te encontrabas a ellas, igual que en el momento de la plaza, cuando llega y se empieza a abrir el micrófono para expresarse, pero se quedaron acompañando Pero hasta el estuvieron. sí. Eso, que es una señal Eh, importante también, ¿no? Y me parece súper valioso porque no solo significa que si llegas a la instancia de la marcha, implica que hay un compromiso en el cual en tu casa te sentaste a hablar con alguien, escuchaste a alguien, empezaste a intervenir. ¿qué es eso? Charlarlo, hablarlo. No sé, decíamos, bueno, justo teníamos, ahí pasaba Sí. Jessica Varela. Es hablarlo con tus hijos, con el resto de los varones, que por ahí con la gente grande me parece que es muy complejo porque tienen como otra visión, creo yo. Es complejo, pero no es imposible. Yo creo que cuesta mucho con la gente grande hablar. Yo no sé si es que no se entiende la idea del objetivo de estas marchas, pero es fundamental hablarlo con los adolescentes, eh, charlarlo, conversarlo en las escuelas, en cualquier espacio, no sé, en las juntadas de los varones decían mucho. Lo que pasa que están esos espacios y por eso esta es una señal, la participación de hombres, de jóvenes, como decían ustedes, de adolescentes, de familias, de niños. Acá hay una cuestión generacional, Jimé. Acá los que salen a cuestionar y que dicen, que cuestionan las palabras mal escritas y, Sí, por igual. ejemplo, el une menos, son personas, estamos hablando de personas adultas que están atrás de un escritorio en redes sociales que salen a publicar cualquier pelotudez, y perdonen la expresión, Sí. sin siquiera ponerse un poquitito en el lugar de las familias que perdieron a esos seres queridos, ¿no? Porque después cuando pasan los casos, todos nos lamentamos, pero mientras tanto, cuando son a distancia, cuando son en Córdoba, cuando son en Misiones, cuando son en cualquier otro lugar y se informan acá, te ponen las caritas de risas o los famosos emoticones como que no les importa un carajo. Pero cualquiera de nuestras mujeres, me refiero a hermana, madre, tía, lo que sea, no está exento de esto. Le puede pasar a cualquiera, gente. No, totalmente. Por eso no es un tema para tomarlo con tanta liviandad. Es un tema para, como bien dicen las chicas, empezar a hablarlo hacia adentro de nuestros hogares y obviamente hacia afuera también. Y sobre todo ustedes, adultos mayores, que por ahí lo toman como... Igual creo que también hay un cambio de perspectiva. No sé si tiene que ver ya tanto con la edad, porque también en estos días en los medios, inclusive en la marcha, uno ve gente grande, no solo gente joven. Sí, no, obvio. Hay como un empezar a entender desde algunas partes de la sociedad, pero sí creo que tiene que ver con esto, con quién te podés sentar a tener ciertas conversaciones. Si alguna vez te sentaste con alguna amiga, con alguien, a preguntar, che, ¿y a vos todo esto que se habla, alguna vez te pasó? Creo que esa es la conversación pendiente, ¿no? Porque aquellos que empiezan a abrir la oreja y prestar un poquito de atención a que lo que el resto le cuentan, lo que las mujeres de su entorno le cuentan, son aquellos que empiezan a decir, esto sí pasa. Pero esa es la parte que está faltando. Tenemos el youtuber ese, ¿te acordás que ayer hablábamos? Que no me acuerdo el nombre, nunca me lo voy a acordar,
pero este varón decía que se acordaba de su infancia, que la mamá le contaba historias que a ella le habían pasado, que tenían que ver con esto, historias que no eran alegres, que no eran Reales, cómodas, reales, pero pasaron. reales, tal cual. Y después es esto, indagar, vos le preguntás a tu mujer, a tu hija, a tu nieta, y a todas nos pasó algo, algo similar, Bueno, hay otra. Bueno, hablábamos lamentable. de charla de mujeres, ¿no? Cuando esto se empezó a hablar y demás. A todas nos pasó de sentarnos con amigas y hacernos la pregunta. Fíjate ahí, Lucas, que salió el video, ¿eh? Em, de que todas, entre nosotras, en algún momento fue como, bueno, ¿y a ustedes qué les pasó? Y todas nosotras descubrimos de alguna forma, vamos a hacerlo así como Que fueron víctimas. no, de decir, bueno, la primera vez que vi un miembro masculino fue en la calle porque alguien me lo mostró. Es víctima. Todas, quiero que encuentren una mujer que no les cuente que esto les pasó. Pero es terrible, terrible la impunidad con la que se sienten que ah, que pueden hacer cosas en la calle, llamar tu atención para que esto te suceda. Bueno, ni hablar el apoyo en el colectivo, apoyo en el boliche, un montón de cosas que nos van pasando, que nos encontramos que se suceden. Pero nadie está ajeno. Ese No, es Ya, el claro, tema, exacto, nadie eso. está por eso, ajeno. por eso. Que si te por pones eso. a hablar, seguramente tanto Bueno. tu mamá, tu tía, tu hermana, tu prima, todas Tu te pueden entorno contar. cercano, tu Claro. entorno Cualquier, a cercano, ver. no es la vecina, la de la despensa, la de la tienda del centro, no, es tu entorno. Y no es cualquier espacio tampoco en el que puede suceder, porque la calle es uno de los lugares, pero también en ámbitos laborales el acoso está, Sí. Que la gran el abuso de mayoría- poder está, en La todos gran los mayoría de lugares. las mujeres que mueren en manos de hombres que conocen, con los que tienen algún tipo de Por vínculo. eso. Sí. No morís a manos de desconocidos. El desconocido te Te apoya, roba. te hace un montón de cosas que sí no están buenas, pero el que termina matándote es un conocido, es alguien de tu entorno. Tal cual. Ah, Tal sí. cual. Entonces, una camina por la calle con miedo, como decíamos hoy, porque te suceden un montón de cosas. Entonces, caminas por la calle con miedo, porque no está bueno todo eso otro que te puede pasar, pero la realidad es que llegando a tu casa no siempre están a salvo. Eso No. sí. No, Eso porque sí. no sabes si hay un loco que te está viendo, que te sigue, un loco conocido, ¿no? Tu vecino, cualquier persona puede ser. El taxista, que no sé, Sí, no, cualquiera. es así, es así. Lo decíamos hoy, el mismo femicida de Córdoba andaba haciendo encuestas respecto a la violencia de género y hubo otros casos en los cuales marcharon por la víctima y eran los asesinos, ¿no? Así que lamentablemente es Bueno, así. ¿se acuerdan del grupo este de Instagram? Que, Bueno, el que, sí, que tuvimos Que acá en Viedma. comercializaba, sí. que El de comercializaba Telegram. eran los compañeros de trabajo. Sí, tal cual. Grupo, sí, de Tenemos que Telegram de acá averiguar en Viedma. qué pasó con eso, ¿eh? Pues la verdad que Sí. lo Pero no, informamos sí. y después no abordamos más. Habría que indagar un poquito más.